Esperamos unos minutos y arrancamos. Están 23. Ahí se van sumando. ¿Qué tamaño era el archivo que grabaste la clase pasada, Roxana? ¿Pudiste ver? Sí. 300. El que yo grabé el otro día de una reunión, 327 megas. ¿Y de cuánto tiempo era? Y habrá sido 1 hora y media. Ah, espérame a fijar a ver. Pero a ver, era algo así como 100 megas por ahí. No. ¿Y te dejó bien levantar eso en YouTube? Sí, el problema no era el tamaño del archivo, sino el tiempo. O sea, ellos no te dejan subir más de 15 minutos si no está verificada la cuenta. ¿Viste? Sí. Y si no, como le dije a los chicos, la solución es compartir un drive y poner ahí. Sí, la otra sería esa también, ¿viste? Pero yo creo que está bueno que ellos miren eso para refrescar la teoría que leyeron. Sí, medio largo es, pero está. Si no, hacemos clase de 15 minutos. ¿Por Tu qué? gato, Roxana, tu ¿Por gato quiere aprender estadística. qué? Sí, está llorando, no quiere salir afuera. Ahí está.
Bueno, empezamos. Sí, ya estamos casi 30, así que creo que se puede empezar. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer como el otro día. Primero le voy a mostrar lo más importante o los que creo que deben escuchar de mí, de la parte teórica, y después voy a responder las consultas del práctico. La vez pasada les decía, nos tomamos 10 minutos para ver la teoría y al final fueron como 40 minutos, pero me parece que, como dice Roxana, les queda grabado y por ahí les puede servir para el final estar repasando un poco. Igualmente no nos va a tomar mucho tiempo, supongo que como la vez pasada podemos estar 1 hora, 1 hora 5. Voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar entonces con el tema distribuciones de variables. Lo que pretendo con esta unidad, ustedes van a ver de que hay una secuencia que le quise dar a toda la materia, que es entender la estadística, y voy a repetir otra vez esto como una materia que nos va a ayudar a aplicar la teoría estadística sobre el análisis o en el análisis de datos. Entonces, al principio vimos cómo es la toma de datos, que cualquier dato requiere, digamos, de cierto protocolo para que sea una información válida. Vimos muestreo, vimos diseño de experimentos y después vimos la parte de cómo comenzar a analizar los datos con las tablas resumen de la información y con medidas resumen como medidas de posición y dispersión. Con este tema que es el concepto de probabilidad y que ustedes conozcan algunas funciones de probabilidad, lo que intento es que conozcan justamente el soporte teórico que va a tener después la inferencia estadística, porque después ya vamos a avanzar en hacer algún tipo de estimación, vamos a hacer pruebas de hipótesis y vamos a introducirnos en la parte de estadística inferencial, para lo cual necesitamos ver probabilidades. Nuestra materia se llama probabilidad y estadística, y esto en otras carreras le lleva un buen tiempo ver el concepto de probabilidad. Algunos lo tienen en matemática también, dan muchos teoremas de la probabilidad. Yo no voy a dedicarme a eso, en realidad lo que pretendo es que ustedes conozcan el concepto de probabilidad y que puedan hacer la asociación con las funciones de probabilidad, para poder después utilizar esos conceptos de probabilidad en la parte de estimación. Entonces, ¿qué vamos a ver? El concepto. Vamos a ver que hay funciones que son apropiadas para variables de tipo discreta, funciones que son apropiadas para variables de tipo continua, y el uso que podemos darle a cada una de esas funciones de distribución y cómo se encuentran esos valores de probabilidad.
Entonces hay una definición de probabilidad que a lo mejor es un concepto ya conocido por ustedes, que es la probabilidad de un evento, definen generalmente los libros, que es un cociente entre número de ocurrencias del evento sobre el número total de posibilidades que tiene el evento. Esto está más encarado, digamos, para ensayos y para variables discretas. Lo que tienen que tener en claro acá es que siempre el valor de probabilidad es un número real que está comprendido en el intervalo 0,1. No pueden decir que la probabilidad es 2 o 3 porque no. Es como una proporción. Sí se puede expresar en porcentaje, porque hay veces que es más fácil de comprender o de expresar en forma porcentual. Pero eso quiere decir que está expresado en forma porcentual. Pero la probabilidad por definición es un valor que está en el intervalo comprendido entre 0 y 1. Hay muchas definiciones de probabilidad, los libros abordan varias definiciones, pero nosotros vamos a trabajar más con la definición de tipo frecuentista, donde dice que la probabilidad de ocurrencia de un suceso es el cociente entre su frecuencia absoluta y el número total, que sería la frecuencia relativa que definimos cuando vimos intervalos de confianza. Esa frecuencia relativa se convierte en probabilidad si n es grande. Cuando n es, o el valor de la cantidad de datos que tenemos es suficientemente grande, entonces esa frecuencia relativa se convierte en una probabilidad que en general se denomina la probabilidad con la letra P. A ver. Ahí está. Entonces acá está un ejemplo, considero un experimento de lanzar un dado y dice, si deseamos calcular la probabilidad de obtener un número par, entonces eso cómo se obtiene. Cuando tiramos un dado son 6 las opciones que tenemos y que sea par son 3 las posibilidades, 3 sobre 6 es un medio. Así de simple es el concepto de probabilidad. Tiene algunas propiedades, muchas más de lo que van a ver acá. Ahí es todo un tema. Todos los temas que vemos en estadística son a veces libros enteros que pueden hablar de este tema. ¿Qué rescatamos nosotros? Lo que vamos a usar más habitualmente. Si ustedes también indaguen un poco sobre esto, si no son conceptos fáciles en realidad. La probabilidad muchas veces es un concepto difícil de entender, o bien les parece abstracto a algunos. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista más práctico, útil tal vez, porque si a mí me dicen cuál es la probabilidad de obtener el número pares, un número par al lanzar un dado. Y para mí no le veo la utilidad directa, aunque la probabilidad nació con los juegos de azar. Y en realidad tiene mucha utilidad y en muchas situaciones. Pero, y justamente yo les quiero entusiasmar a que conozcamos la probabilidad a través de su uso, a través de la aplicación. La estadística hace una aplicación importante del concepto de probabilidad. Entonces, una de las propiedades es que la probabilidad siempre es un valor positivo. La probabilidad de que ocurra un suceso seguro es 1. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuando tenemos un experimento, un evento, la definición de un evento, la suma de las probabilidades de todos los sucesos posibles me tiene que dar 1. Y ese es un concepto que después se aplica para resolver algunas cuestiones. Ese concepto tan conocido de que la probabilidad es 1
viéndole para variables discretas. Si estamos trabajando con variables continuas y pensamos en una función, tenemos que entender que el área debajo de la curva de esa función sería la que me está dando la probabilidad del evento completo, de que sucedan todas las situaciones, y esa área vale 1. Después que la suma de, digamos que la unión, la probabilidad de la unión de dos eventos es la suma de la probabilidad de cada uno, siempre y cuando esos eventos no tengan intersección. Pero son propiedades que por ahí a nosotros nos sirven para resolver algunas situaciones. También acá van a ver que les presento la probabilidad conjunta de dos variables. Lo que vimos, la probabilidad, una tabla de frecuencia, perdón, conjunta para dos variables. Lo que vimos de tabla de frecuencia era para una variable. Esa variable la poníamos en intervalos, determinábamos el valor representativo del intervalo, que sería la marca de clase, después la frecuencia absoluta, relativa, las acumuladas. Si tenemos dos variables, podemos llegar a conocer lo que se denomina una probabilidad conjunta. En este cuadro lo que pueden ver son datos de un archivo que se sacó de una encuesta que se había hecho sobre concesionarias de autos, y una de las variables que tenía era el origen del auto, si era nacional o importado, y otra variable era la edad que tenía el comprador, y categorizada esa variable de edad como menos de 40, entre 40 y 50 y más de 50 años. Este agrupamiento se hace porque hay algún interés de conocer específicamente así las categorías de comprador. Entonces, la probabilidad simple de ocurrencia de un evento es, por ejemplo, la probabilidad de que el individuo que compró tenga menos de 40 años. Entonces, si miramos en esta tabla tenemos probabilidades conjuntas. Tenemos por un lado la edad, por otro lado el auto que compró, y este 24, por ejemplo, me estaría indicando que hubieron 24 compradores de menos de 40 años que compraron autos nacionales y 6 que compraron autos importados. Y en total, 30 compradores de menos de 40 años. Lo mismo podemos decir entre 40 y 50, hubieron 34 compradores, entre 19 compraron nacionales y 15 importados. Y así tenemos totales para también cantidad de autos vendidos, dice acá, porque estamos viendo desde el lado de la concesionaria, comprado, digo yo, porque estábamos pensando en la edad que tenía el comprador. Y ahí tiene 50, 30, 80. Entonces, cantidad de individuos de menos de 40 años que compraron autos es 30 sobre 80, sería este total. Ahora, si me interesa saber la probabilidad de un comprador de auto importado de más de 50 años, yo tendría que venir a esta categoría y a esta fila y a esta columna, que sería 9 sobre 80, que es el total. Pero es para presentarles también que podríamos tener tablas de frecuencias para dos variables, y que acá como sacamos la frecuencia relativa o la frecuencia absoluta. Si era una sola variable, tenemos que la frecuencia relativa es la cantidad de
de individuos en un intervalo sobre el total. Pero acá podemos tener, por un lado, las frecuencias para una variable solamente, para la otra variable origen, y la total, o sea, tenemos totales marginales, que son estos totales que están acá, el total general, y esto que serían totales marginales también, pero de esta variable, que es autos vendidos. Entonces podemos construir una frecuencia relativa respecto de este total 80, o bien calcular frecuencias relativas respecto a subtotales o a los totales marginales, donde yo me estaría refiriendo a una sola categoría. Entonces, dependiendo de lo que uno está queriendo conocer, se pueden calcular 3 tipos de frecuencia acá relativa, respecto de estos totales marginales, respecto de estos totales marginales o respecto de este total general, dependiendo de la que a mí me interese conocer. Después, otra vez, algunos conceptos de probabilidad, reglas que vamos a tener y que aparecen en todos los libros, cómo se van calculando las probabilidades. Esto lean porque no van a tener dificultad para entender. Y entramos a asociar ya la probabilidad para ir desde un concepto de frecuencia a un concepto ya de una función. Han encontrado que se pueden asociar las probabilidades a funciones matemáticas. Y esas funciones matemáticas, no cualquier función puede ser una función de probabilidad. Puede ser una función de probabilidad si cumple con estas condiciones. Primero, que esa función arroje valores positivos, y segundo, que esa función en el área o en el rango, en el dominio de la variable X, dé como resultado final la sumatoria igual a 1. Entonces, no cualquier función puede ser una función de probabilidad. Acá se da la expresión matemática de una función de probabilidad aplicada a situaciones de lanzar una moneda, que es como los libros de estadística o matemática les suelen introducir los conceptos de probabilidad, y nos demuestra que en este rango de variación de X, cuando n es 2, estos son los valores de probabilidad que uno va a obtener, y de alguna manera estamos viendo de que cumplen con las dos condiciones, que siempre f de x es mayor que 0 y que la sumatoria de los f de x me da 1. Esta es la misma función, pero para otro rango de valores de x. Seguimos con otros ejemplos. Para, si lanzamos 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean caras? De que 2 sean caras, que una sea cara. Y lo interesante acá, para ir comprendiendo un poco el concepto de probabilidad, es que vean cuál es todas las posibilidades. Es decir, cuál es el rango que vamos a obtener, cuáles son todos los resultados posibles que podemos obtener al lanzar 3 monedas equilibradas. Uno puede pensarlo así, o sea, que lanzamos 3 y tengamos esta situación, que las 3 sean caras, que las 2 primeras sean caras y la última sea seca, que se dé esta situación y así. Estos son todos los resultados posibles, y a partir de ahí podemos ir respondiendo a cada una de estas preguntas. Después pasamos a algo un poquito más complejo, a conocer una función muy utilizada en estadística para hacer inferencia, que se llama la distribución binomial. Acá da una definición, el nombre nos indicaría ya que es binomial. ¿Está bien escrito? Sí. Binomial. El nombre me está indicando ya de que es
V dice para dos resultados posibles. Existe una distribución multinomial, por ejemplo, donde hay muchos resultados posibles, y que tiene ciertas particularidades esa definición. Cuando tenemos solamente, acuérdense siempre, dos resultados posibles, más bien lo podemos entender, digamos, cuando veamos un ejemplo. Dice que esos resultados son excluyentes e independientes. ¿Qué quiere decir eso? Si vemos el ejemplo de lanzar una moneda, lanzamos la moneda, los dos resultados posibles son cara o seca, son resultados independientes, porque el hecho de que haya salido cara en la primera no me está condicionando a una segunda tirada, que si yo tiro, dependa del resultado anterior, por eso se dice que son independientes. Por otro lado, se dice que son excluyentes porque o sale uno o sale otro, no pueden salir los dos simultáneamente. Da ejemplos ahí, y esta es la expresión matemática de la distribución binomial. La distribución binomial es una función matemática, algunos libros aparece como b de x, algunos lo ponen directamente p de x, algunos otros f de x. Lo importante cuando ustedes ven una expresión matemática como esta, es que debajo de la expresión matemática tenga la descripción de cada una de las partes, o sea, como el mapa con la referencia del mapa. Uno tiene una expresión matemática y tiene que saber qué es lo que son cada uno de los valorcitos que está diciendo ahí. Número de ensayos o repeticiones el n, x es el valor de la variable, p probabilidad de éxito, q probabilidad de fracaso. Esta es una función que depende de x. Todos los demás son valores que nosotros, constantes, que nosotros deberíamos tener. Depende de dos parámetros, dice n y p, porque q es 1 menos p. Entonces, conociendo p ya conocemos q. Y bueno, esta es la representación gráfica de distribuciones binomiales, cuando n es 40, por ejemplo, 80 o 160, como va cambiando la forma de la distribución, y en este caso p es 0.5, este es el valor de p. Acuérdense que esa función que les mostré acá tiene dos parámetros que se llaman p y n. Q depende de P, o sea, conociendo P conocemos Q. Entonces las dos cosas que tenemos que conocer nosotros son P y N. Esto es como en matemática cuando ustedes ven una recta, bien conocida la recta para ustedes, ya ven en otras materias. Y la expresión de la recta siempre que tiene ordenal, origen y pendiente. Ahora, hay infinitas rectas. Hay infinitas rectas, la expresión es la misma, pero va cambiando de acuerdo a lo que son los parámetros de esa recta, que son la ordenada, el origen y la pendiente. Las funciones que nosotros vamos a ver tienen parámetros, entonces se constituyen en familias de distribuciones donde lo que puede cambiar son los parámetros. Por eso acá vemos estas gráficas que siempre son distribuciones binomiales, donde lo que tienen como diferente esta función de esta es uno de los parámetros que es P, N. N40, N80. Acá en estas tres distribuciones P es 0,5. Acá hay otro ejemplo de distribuciones, de cómo es la forma de una distribución binomial, pero fíjense que ya no tiene la simetría o la forma de campana, también tenemos menos datos. Acá tenemos varias barritas, y tenemos como forma simétrica, siempre tenemos un valor más alto, como forma de campana son. Sin embargo, acá también tenemos un valor más alto, pero ya tenemos lo que nosotros denominamos distribuciones asimétricas.
asimétricas con respecto a un valor central. Simétrico sería si de este lado es parecido al otro lado, si hay un espejo, si se puede visualizar un espejo de la función sobre la ordenada de la media o la ordenada del valor central. Sin embargo, acá, en esta gráfica y en esta otra, ya no vemos la simetría que vemos en las otras gráficas. ¿Por qué sucede eso? Y cuando el valor de P, que es uno de sus parámetros, es menor que 0,5. Y acá cuando P es mayor que 0,5. ¿De dónde salió ese P y de dónde sale el N? A ver si hay un ejemplo. Acá se dice cómo se calculan la media, la variancia, la desviación estándar o el desvío estándar. Y tenemos ejemplos de uso de la distribución binomial. Muevo el mouse y se me aparecen todas estas cositas. Se va a construir una planta nuclear en cierta comunidad, se sabe que el 80% de la población se opone a la construcción de dicha planta y el 20% restante está a favor. Si se elige al azar una muestra de 5 personas, ¿cuál es la probabilidad de que 3 o más estén a favor de la construcción? Entonces, acá define el enunciado y después me hace una pregunta respecto a determinar un valor de probabilidad. Se sabe entonces de que hay algo que es una proporción. El 80% de la población se opone a la construcción de dicha planta. Entonces, ese sería un valor de P. P debería estar entre 0 y 1, entonces es 0,80. Y cuando me hace la pregunta en el punto A, dice, si se elige al azar una muestra de 5 personas, ahí me está indicando cuál sería el valor de N. Teniendo el valor de N y de P, como está acá, N5, P02, porque acá pregunta que esté a favor de la construcción, entonces el evento sería que esté a favor, disculpen, no que esté en contra. El enunciado dice, se sabe que el 80% de la población se opone y el 20% está a favor. Entonces acá me dice, en la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que 3 o más estén a favor de la construcción? Define este concepto a favor, entonces tendría que pensar que el valor de P es este. Al preguntarme eso, entonces defino P como 0,2 y debería resolver en la fórmula inicial, el valor de X le doy 2, N 5, P 0,2, Q 0,8, y haciendo, esto es un número combinatorio que también se puede expresar de esta forma, el número combinatorio. Si resolvemos esto, obtenemos el valor de probabilidad. Que más de 3 estén a favor sería que la probabilidad que es que 3 más 4 más 5 estén a favor. Se calculan las 3 probabilidades, es una. Que ninguno esté a favor debe ser este. Por eso está X igual a 0. Esta es la expresión. También esto se puede obtener directamente sin usar la fórmula, ingresando a un programa, trabajando con el R o con el Excel, para los que no están trabajando con R y no tienen ese programa. Excel tiene funciones, que yo les pongo ahí cómo ir a fórmulas, buscar las funciones, y aparece la distribución binomial. ¿Qué me pide Excel? Y me pide información, me quiere saber, usted necesita la probabilidad de una binomial, pero dígame cuáles son los parámetros de esa binomial y cómo quiere la probabilidad, si quiere una probabilidad puntual o acumulada. Entonces, me pide el N, me pide el valor de P, me pide el número de éxitos que tendrá, o el X que yo quiero saber, y después me da la posibilidad de tener una
una acumulada o puntual. Si quiero ya la distribución hasta un determinado valor o en un punto determinado. Este es un ejemplo nomás donde en lugar de 5, acá está 15, me equivoqué, tendría que poner, acá ahí está la probabilidad de que X sea 1 en 15 ensayos. No sé si me equivoqué o le estaba dando otro ejemplo, no el que vimos primeramente. Pero es para que conozcan cómo trabajar con la función en Excel. ¿Para qué vamos a usar? El concepto de probabilidades siempre se usa mucho más de lo que ustedes creen. Las aseguradoras, por ejemplo, determinan los riesgos a través de funciones de probabilidad. Entonces, el cálculo de probabilidad para muchas empresas es muy importante. Y el uso de las funciones de probabilidad van a ver que se usa mucho más de lo que ustedes creen, no solamente en riesgo, sino para determinar seguros. Después van a ver en medicina, en biología y en marketing cómo se usa muchísimo el concepto de probabilidad. Vamos a ir avanzando con ejemplos. Podemos realizar intervalos de confianza para pi. Este sería la expresión en griego de P, que es la proporción, y como le decía en clases anteriores, la nomenclatura en estadística para referirse a un valor poblacional es letra griega, y a una muestra es letra latina. Y después realizar pruebas de hipótesis. Para eso nos sirve la distribución binomial. Bueno, así como le expliqué, voy a mirar la hora, así como le expliqué la binomial, aparecen otras funciones de distribución que trato de darle ejemplos. La Poisson es parecida a la binomial o se usa en situaciones parecidas, pero en general para identificar una Poisson tiene que ser un n muy grande y un valor de p chico. Un valor de p no de 0,5 o 0,4, sino 0,02 y n supóngase de mayor de 100. Entonces ahí ya le está dando una indicación de que en lugar de binomial van a usar una Poisson. Bueno, acá están las expresiones, la forma de la Poisson, cómo se calcula la media, la varianza y ejemplos. Tienen distintas expresiones matemáticas. También se pueden encontrar la función en Excel y van a ver que con R también lo pueden calcular. Y para variables continuas, el concepto de probabilidad ya no, si queremos obtener valores de probabilidad, ya no vamos a trabajar con probabilidades puntuales, porque cuando una variable es continua, en realidad, por definición de variable continua, uno tiene que es una variable en un intervalo. Entonces, puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo. Entonces, más que hablar de una probabilidad puntual, cuando tenemos variable continua, hablamos de probabilidad hasta un valor, o bien en un intervalo, o bien más de un valor. La expresión ya no es a través de sumas, sino con integral. La integral en todo el rango de variación de x va a ser 1, acá está, para definir, y en realidad algunos libros ya le comienzan a llamar funciones de densidad a estas probabilidades. La más conocida de todas es la distribución normal, esa que tiene forma de campana, que ya ustedes pudieron hacer una introducción visual, aunque sea lo que es, ya les mostré para definir medidas de posición y dispersión en la clase anterior. Y ahora ven la expresión matemática de lo que es esa forma de campana. No es una expresión sencilla, tiene un número e, que es un exponencial. Los parámetros de esta distribución, acuérdense los parámetros de la recta que le decía la pendiente y la ordenada del origen.
Bueno, acá los parámetros de esta función, que tiene una forma bastante compleja, son la media y la varianza. Entonces, eso me define la familia de distribuciones normales. ¿Por qué tiene una forma tan compleja la distribución normal? Porque la campana es una función creciente y decreciente, inclusive que cambia, a ver si vemos, fíjense acá, la forma de la campana crece y decrece, cambia la concavidad, y obviamente esto tiene una expresión matemática compleja. Nosotros no vamos a hacer cálculo con esta función. Simplemente vamos a obtener los valores de probabilidad de una distribución normal. Pero es muy importante entender el concepto de normalidad para desarrollar o para entender la estadística. La distribución normal nos representa los valores de una variable y con qué frecuencia se presentan esos valores. Esto me daría la frecuencia, que es este valor que tengo acá, que yo le digo frecuencia simplemente para que entiendan, porque lo primero que vimos nosotros, lo que ya ustedes están conociendo, son las frecuencias relativas. Pero ahora nos introducimos el concepto de probabilidad. ¿Y qué era la probabilidad? Y tenía una definición de frecuencia. Siempre y cuando el n sea grande, la probabilidad era igual a la frecuencia relativa. Es por eso simplemente que yo me refiero y hablo de frecuencia, cuando en realidad técnicamente uno acá tendría que hablar ya de probabilidad, de que f de x es una función de probabilidad, que tiene una expresión matemática, que tiene dos parámetros, la media y el desvío estándar, y tiene el número pi y el número e adentro de esa expresión matemática, y muchas veces la forma de expresar diciendo que x, una variable cualquiera, tiene una distribución normal con una media determinada y una variancia determinada, se simboliza de esta forma. X tiene una distribución normal con media mu y variancia sigma cuadrado. Si queremos conocer la distribución acumulada hasta un determinado punto, es la integral desde menos infinito hasta infinito de esta expresión matemática por el diferencial de x. Es teoría que nosotros lo que vamos a hacer es aplicar algunas propiedades de la distribución normal, eso estudian, tienen que leer. Después está la normal estándar, que es una normal muy particular porque tiene una media que es 0 y un desvío estándar que es 1, igual a la varianza, en este caso porque el cuadrado de 1 es 1. Entonces en ese caso, la normal estándar se usa mucho en estadística después porque aparecieron otras distribuciones parecidas a la normal estándar, pero para muestras chicas como es la T-Student, por ejemplo. Entonces, estas distribuciones son de uso particular en la estadística. La normal general es una familia de distribuciones que pueden tener distintas medias y distintas variancias. Ahora, la estándar es una única distribución. La estándar es la normal que tiene media 0 y desvío estándar 1. Ahí muestra cómo sería el área, y la probabilidad es siempre el área bajo la curva de una función de distribución. Toda el área bajo la curva completa es 1. Y entre estos dos puntos, acá me está diciendo que el área es 0,888. Vemos que podemos calcular en Excel. Y acá vemos con una aplicación, si queremos calcular la probabilidad de que X, supónganse que es el rendimiento de un cereal, X, y queremos saber cuál es la probabilidad que el rendimiento esté entre 2.250 y 2.425. ¿Qué tengo que saber yo para poder calcular esta probabilidad? Los parámetros de la distribución normal.
tengo que saber cuánto vale la media y cuánto vale la varianza. Y eso es lo que a uno le puede llegar a perder, a decir, bueno, me acuerdo cuando yo era estudiante, yo pasé también por esto y yo decía, ¿cómo para una binomial, para una Poisson, para una función, cómo uno conoce los parámetros? O sea, yo voy a querer conocer la probabilidad de un punto, pero ¿cómo hago para conocer los parámetros? Bueno, los parámetros uno saca de forma empírica de datos o estudios previos que me indiquen cuáles son los posibles valores de esos parámetros. En el caso de la media y el desvío estándar, con un set de datos importante, porque la estadística está hecha para muestras grandes, con un set de datos podemos determinar la media y el desvío estándar, saben cómo calcularlo. Y bueno, si tenemos estudios previos, estudios en otros lugares, algo de teoría, antecedentes teóricos que a mí me digan cuáles son los parámetros de una distribución, yo puedo llegar a determinar cuál es la probabilidad de encontrar que X esté comprendido entre 2.250 y 2.425. En medicina, cuando ustedes se van a hacer un análisis de sangre, un análisis de laboratorio, y siempre ven en la ficha su resultado y los resultados normales, el rango de valores normales, pero ¿son normales de qué distribución normal? De una normal estudiada para individuos con sus características. No va a ser lo mismo para un niño que para un adulto, tal vez no sé, alguna propiedad que le estén analizando, o la altura, el peso, variable de tipo biológica o estudios sanguíneos, cualquier valor estudiado en medicina le indica a ustedes esos rangos normales. Por eso le decía, es más común de lo que ustedes creen el uso de las probabilidades. En medicina se utilizan muchísimo. Y bueno, estoy pasando otras funciones que simplemente les presento, les muestro cuál es la forma, los parámetros, y después cómo encontrar distintas funciones que me arrojen esos valores de probabilidad. Los cursos de estadística anteriores tenían el cálculo o encontraban la probabilidad a través de tablas que estaban en los libros de estadística, hasta el día de hoy están en la parte de atrás de los libros de estadística, y le enseñaban, porque dependiendo del libro le traía tablas más completas, más incompletas, entonces le enseñaban a buscar cierta cantidad determinada de valores. Entonces no aparecían todos los valores de probabilidad, solamente algunos. No aparecía el valor de todas las distribuciones normales, solamente algunos. Con la computadora ese panorama se amplió y hoy le podemos pedir para cualquier valor sin tener que hacer tantos cálculos y hacer todo eso que a los alumnos de otra época le costaba tanto, que era entender o cómo buscar en una tabla de probabilidad un valor de probabilidad. Le quería comentar un poco la distribución T-Student antes de terminar con todo esto, que es una distribución muy parecida a la distribución Z, la normal estándar, pero que se utiliza para muestras chicas. ¿Qué quiere decir? Hay toda una teoría desarrollada con muestras chicas que encontraron funciones de distribución, pero que no me dan la misma probabilidad que me daría la normal, porque están desarrolladas la normal para muestras grandes, para cuando n tiende a infinito, le decía yo que la probabilidad, la frecuencia relativa se hace igual a la probabilidad. Entonces, toda la teoría desarrollada de funciones de probabilidad es para muestras grandes. Cuando una muestra es grande, antes se decía mayor que 100, ahora los libros le dicen ya mayor que 30, porque la diferencia en los valores de probabilidad entre una T de Student y una Z, por ejemplo, que son dos distribuciones muy parecidas,
yo le suelo decir, son dos funciones primas hermanas más o menos, porque son muy parecidas, pero una es para muestras chicas y la otra para muestras grandes. Los valores de probabilidad difieren en la medida en que n sea más chico, y se hacen más parecidos cuando n crece. ¿Cuál es la diferencia? Y dependiendo del n. Para n mayor que 30 ya, esas diferencias en los valores de probabilidad están en los milésimos. Es decir, una me va a decir que la probabilidad hasta un determinado valor es 0,0025. Supóngase que eso me dice la normal. Y la normal estándar. Y la t-student me va a decir que la probabilidad hasta ese valor es 0,018 o 19, no 25. O sea, ya van a tener diferencia en los centésimos, en los milésimos. No van a ser probabilidades parecidas, pero no iguales, para muestras chicas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que se utilice la t-student para muestras chicas. Ya me excedí del tiempo. Eso es para que entiendan algo de la teoría. Se le presenta funciones que vamos a usar mucho más adelante, no todavía. Pero bueno, deberíamos completar, digamos, la parte teórica mostrándole esas funciones de distribución. Vuelvo entonces con ustedes y no sé si en el chat hubieron muchas cosas. Roxana, vos fuiste contestando. Laura, te cuento, mientras vos estuviste hablando, hubieron algunas preguntas, pero contestó Jorgelina vía el chat. Ah, bien. Así bien, que... entonces ahora vamos al práctico. Ya estuvieron preguntando por el práctico. ¿Son impacientes? ¿Quieren que les muestre algo del práctico? No sé. Comparto la guía. A ver. Sí, está bien. Voy a compartir la guía. Ahí está. Los dos primeros ejercicios es simplemente para que ustedes comiencen a familiarizarse con el concepto de probabilidad, tanto el ejercicio 1 como el ejercicio 2, donde se les da, digamos, enunciado y ustedes tienen que obtener la probabilidad en el ejercicio 1 a través de un cociente, en el ejercicio 2 como producto de las probabilidades. No sé si eso hablaron algo con Jorgelina. Y a partir del ejercicio 3 vamos a usar funciones de probabilidad ya vamos a asociar la probabilidad. Esperen, enchufo el cargador de la máquina. Ahí está. ¿Qué quieren consultar de eso, chicos? No sé si van a poner en el chat. Explicar más o menos cada punto, pone una alumna acá. ¿Le explico del 1 o del 2? El punto 2. Bien. El punto 2, de ese no le había contestado nada a Jorgelina. No vi si puso algo en el chat, no quiero usar, digamos, algo distinto a lo que... No contestó nada de ese punto, Jorgelina, pregunto. No, eran más teóricas, Laura. Ah, bien. Entonces, el punto 1 no iba a haber problema. El punto 2 yo lo di pensando en que hagan producto de probabilidades. Es decir, ahí le da la probabilidad que una pieza sea defectuosa y entonces
la probabilidad defectuosa de A y de B, ¿no es cierto? Eso es lo que le dice, acá está, la probabilidad de que A sea defectuosa es 0,04 y que B sea defectuosa es 0,035. Que las dos sean defectuosas lo pensé como producto de probabilidades. Que ninguna de las dos sea defectuosa podría calcularse como 1 menos la probabilidad que las dos sean defectuosas, ¿o no? La probabilidad de que las dos piezas sean defectuosas lo hice como producto de probabilidades. De que ninguna de las dos piezas sea defectuosa va a ser 1 menos la probabilidad que sea defectuosa, porque la probabilidad total de todas las situaciones posibles es 1. Entonces es 1 menos la única posibilidad de que las dos sean defectuosas. 1 menos la probabilidad que las dos es 1 menos la probabilidad que calcularon en el punto 1. Y la probabilidad de que A sea defectuosa y no B, y la probabilidad que B no sea defectuosa, tienen que calcular como 1 menos la probabilidad que sea defectuosa. Entonces calculan la de B primero, que B no sea defectuosa, y después multiplican por la probabilidad de que A sea defectuosa. Puede ser que lo hayan pensado así. A ver qué dicen en el chat. A ver, te leo, Laura. En el 2.2 dice un alumno, yo puse 1 menos, y ahí abre paréntesis, digamos, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección de las probabilidades. Ah, sí, está bien, está bien. Está bien, porque la intersección sacó como el producto de las dos probabilidades. Está bien eso. Sí, no me acordaba yo cómo era esa probabilidad. Eso puede ser 1 menos la probabilidad de A más B menos la intersección. Creo que estas se sacaban razonando de esa forma. Nahuel, si la mayor dificultad tienen con el ejercicio 2, déjenmelo resolver bien, porque yo acá no tengo la resolución de eso, y tengo miedo de decirle algo que no sea correcto. Pero más me interesa los otros ejercicios. Yo ya les dije que el objetivo por eso yo comparto con ustedes siempre, desde que comenzó la materia, cuál era el objetivo, cómo vamos a ir viendo esta materia. En este caso es introducirle al concepto de probabilidad y después que asocien valores de probabilidad a funciones directamente. Yo no me Laura, meto mucho. Sí. quiero ¿Querés acotar. explicarle vos, Jorge? Porque yo de ese ejercicio realmente no me estaba acordando, pero porque tampoco después es simplemente una introducción que quiero hacer con ellos. Nosotros los tomamos como eventos independientes. Sí, está bien. A estos eventos, o mutuamente excluyentes o independientes. Y solo trabajamos con el teorema de la multiplicación o de la suma. Y ese ejercicio que resolvió el que divide por la intersección de ambas probabilidades, esos son para eventos condicionados. Se tiene que dar un caso sí o sí para que se dé el otro. Entonces faltó poner el enunciado que A y B eran eventos independientes. Claro,
nosotros lo habíamos dado, como vos dijiste, 1 menos la probabilidad de que sean defectuosas, que a mí me dio 0,9986, por eso le pregunté cuál era el resultado, porque por ahí matemáticamente encontró otra ecuación. A él le dio 0,92 y es 0,9986 la probabilidad. Pero bueno, porque no era condicionado el evento. Está bien. Pasa que nosotros no le damos mucho de teoría de probabilidad condicionada ni nada de eso. Es un ejercicio para saltar de lo que es una probabilidad como obtenida como cociente y para que tengan una noción de lo que es probabilidad, para saltar directamente a la aplicación de las funciones de probabilidad. Ese es el objetivo de estos ejercicios. Es interesante que lo lean porque no está mal, digamos, que vayan conociendo conceptos de probabilidad, pero la estadística usa el concepto de probabilidad asociado a funciones, a la función de probabilidad binomial, Poisson, hay muchas más de las que nosotros le damos, normal, t de student, chi cuadrado, y directamente lo que hacemos con ellos para hacer las aplicaciones es encontrar valores de probabilidad y razonar conceptos de probabilidad, razonar lo que es la distribución de probabilidad para después poder hacer el rechazo de una hipótesis o la aceptación de una hipótesis. Por eso de entrada les aclaré cuál era el objetivo de este tema, introducirles al concepto y que ustedes tengan un panorama de lo que son las funciones de probabilidad y los parámetros y la familia de distribuciones. Entonces no se preocupen tanto por este tema, como decía Jorgelina, lo pensamos como que eran dos eventos independientes, yo me había olvidado, y plantéenlo como producto de cosas y como razonar probabilidad de ocurrencia y de no ocurrencia como 1 menos la probabilidad de ocurrencia. Pero más interesante, digamos, para nosotros son ya la aplicación de las funciones. Por ejemplo, el ejercicio 3. Para el ejercicio 3, primero reconozcamos que son dos situaciones posibles, que sea defectuoso o no, y después tenemos que reconocer en el enunciado del problema los parámetros de una distribución binomial. Entonces, ahí me da indicio, digamos, de que lo que interesa es evaluar que se produzca un artículo defectuoso en una fábrica, si se toman 5 artículos y se prueban cuál es la probabilidad de que 3 o menos sean defectuosos, de que menos de 3 sean, de que más de 2, realizar los cálculos manualmente y verificar los resultados hallados con R. Manualmente, ¿qué quiere decir? Obtenerlo con la función binomial, reemplazando los valores. De que sea 3 es la probabilidad de que X sea igual a 3. Número combinatorio de 5 elementos tomados de a 3, P, que es 0,5, a la X, que es 3, Q, que es 0,85, elevado a la N menos X, que va a ser 5 menos 3, 2, y ahí sacan eso, la función. Pueden calcular con R también cuáles son esos valores de probabilidad. Sobre todo el ejercicio que le pedimos manualmente y con la función es para que ustedes no usen un software sin tener noción de qué función está por detrás del pedido que ustedes le están haciendo, qué hay por detrás de eso, cuál es la función de probabilidad, cuáles son los parámetros de esa función. Es simplemente para eso que les decimos, bueno, primero calculen, obtengan un valor y vean que ese valor que usted obtiene con la fórmula es el mismo que le va a dar un software o es lo mismo que le va a dar la planilla de cálculo Excel. Es simplemente para eso.
¿Qué pregunta tienen, Jorgelina? Pues yo no veo acá, porque como estoy compartiendo pantalla. Puedes seguir nomás, Laura. Todo el punto 2 que ya se aclaró y sigamos. Y el punto 2 ya está. El En 3, ese. acabo de decirle. Ajá. ¿Del 3 tienen alguna pregunta? El ejercicio 4. En el ejercicio 4 es un ejercicio donde pretendemos que utilicen la distribución de Poisson. Y en este caso no se le da el P o el N, como yo le decía, se van a dar cuenta que Poisson es parecida a la binomial y en algunos casos utilizan proporciones muy chiquitas y N muy grande, entonces le está indicando que es Poisson. En este caso, en el enunciado, nosotros le damos una referencia temporal. Le decimos, se producen en una localidad en el mes de julio, se producen 2 heladas semanales en promedio. ¿Cuál es la probabilidad que en 3 semanas se produzcan 2 heladas? Cuando tienen una referencia de tipo temporal, que les habla de semanas, de días, de horas puede ser, ya tenemos que pensar en que la función asociada va a ser una distribución de Poisson. Temporal o espacial también puede ser. Cada tantos metros que suceda algo o a tal distancia que pasa algo. Se define el uso de esta función, la de Poisson, cuando tiene un contexto temporal o espacial. Entonces ahí a mí me da la posibilidad de utilizar la distribución de Poisson. ¿Qué tengo que calcular ahí? El único parámetro que tiene es lambda. Y lambda es un valor como promedio, lo tengo que calcular como un promedio. Dice que la probabilidad, dice, lo que se sabe es que se producen 2 heladas semanales en promedio. Entonces, ¿cómo voy a determinar el lambda? Para resolver el punto 1 que me dice cuál es la probabilidad de que en 3 semanas se produzcan solo 2 heladas. Lo que estamos queriendo conocer con esta distribución es la probabilidad de que se produzcan en 3 semanas 2 heladas y el enunciado me está diciendo, ojo que en julio se producen 2 heladas semanales. Supongo el ejercicio 1 se está refiriendo a julio, porque ese es el dato que me está dando. Entonces, el lambda surge como el promedio de 3 por 2. ¿Cómo sacan lambda? Es, como le decía, el promedio, como un valor medio, ¿sí? Que serían como las frecuencias absolutas, si uno lo quiere pensar, por el total de unidades de tiempo que me da el problema. La unidad de tiempo en este problema es la semana. Y me está diciendo que se producen 2 heladas semanales. Entonces, si la pregunta es qué probabilidad hay que se produzcan en 3 semanas 2 heladas, lo que me está diciendo es, bueno, en 3 semanas hagamos 3 por 2, pero por este 2. Porque el lambda sale de este 3 por este 2. Y el X sería este 2, porque esa es la pregunta, ¿cuál es la probabilidad que en este tiempo se produzcan 2 heladas? Me podía haber preguntado una helada. Si era así, el lambda iba a seguir siendo este. Siempre es el dato que tenemos por la unidad de tiempo, por la cantidad de tiempo que me está preguntando. Conociendo el lambda, yo podría determinar cuál es el valor de esa probabilidad. Solamente, ¿qué les puedo decir? En este caso es viendo ejemplos, haciendo otros ejercicios, leyendo un poco los libros de qué es lo que me están diciendo de la distribución de Poisson.
El ejercicio 5 ya entra con distribuciones continuas y nos dice que hagamos un gráfico de esa distribución e interpretar las diferencias observadas al cambiar los parámetros, describir dos características. En ese caso era lo que yo les decía hace un rato, lo que pretendemos es que vayan conociendo lo que es la función de distribución, qué diferencias hay entre una y otra. Por ejemplo, esto N01 me está diciendo que es una normal con media 0 y varianza 1. En este otro caso también variancia o desvío estándar, depende. Roxana, no sé cómo considera R. Variancia o desvío estándar. Desvío estándar. Acá ya estoy viendo. Distribución normal con media 0 y SD es el desvío estándar 1. Entonces, este símbolo acá me está diciendo N0, desvío estándar 1. Hay software que en lugar de pedirme el desvío estándar, me piden que le introduzca la varianza. Desvío estándar y variancia son dos valores relacionados, o sea, si sé uno, sé el otro. La variancia es el cuadrado del desvío estándar. Pero hay que mirar bien qué es lo que me pide el software. Entonces, a partir de ahí, uno hace el gráfico, mira qué tienen esos gráficos de diferente, miren el valor central, miren el rango de variación que tiene el X, hasta qué valores va, y a lo mejor esas son las características que nos interesan que ustedes vean. ¿Qué pasa si tiene desvío estándar 1 y si tiene desvío estándar 2? ¿Cómo ven esas dos funciones? ¿Qué pasa si esta tiene una media de 3 y un desvío estándar 1? Comparan esta con esta y esta con esta y sacan alguna diferencia. Con la T, a lo mejor son pocas las diferencias que pueden ver, pero hagan esa observación y traten de describir también. La T-Student va a tener un único valor central que es 0 siempre. Va a variar otra cosa cuando ustedes varíen los parámetros de esa distribución T-Student. ¿Qué más? Ejercicio 6. ¿Puedes seguir nomás, Laura? Sí, acá pide encontrar los valores de probabilidad. En el anterior era ver el gráfico y describir características, ahora directamente conocer el valor de la probabilidad. En una distribución normal, con media 5 y un sigma de 16, me parece muy grande, Desvío estándar debería ser este, che. No, variancia, sigma debe ser 4, pero bueno, está bien, vamos a dejarle sigma 16. ¿Qué me está diciendo esto? Que tengo una variable que tiene como valor central y más frecuente el 5. Y tiene una desviación entre unidades de 16. Es muy grande la desviación que hay acá, tiene un desvío de 16. No. Cámbienle, chicos. Era variancia, Laura. Sí. Cámbienle porque variancia. No puede tener una variable, una variancia tan grande. Esto debe ser variancia, disculpen, corrijan esto. Esto es variancia 16, lo que implica que el desvío estándar es 4. Entonces ahí sí tiene como más sentido. Nosotros podemos decir una variable que tiene valor central 5 y un desvío estándar de 4. Me pregunta cuál es la probabilidad de obtener un X menor que 15. Intuitivamente le estoy preguntando a todos, a ver quién me quiere contestar. ¿Va a ser esta una probabilidad alta o baja? Si yo le digo que X tiene mayoritariamente valores alrededor de 5 y un desvío estándar de 4, o sea, oscilan los valores entre 5 más 4 y 5 menos 4, la mayoría de sus valores. Esa es una propiedad que tiene la distribución normal.
sea, el rango de variación de la mayoría de los datos va a estar entre 1 y 9, siendo valor central 5. ¿Qué probabilidad hay de obtener un valor menor que 15 en esa distribución? ¿Va a ser una probabilidad alta o una probabilidad baja? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Ya calcularon algunos, entonces me van a contestar rápido. Bien. 100% dice Matías. Alta, alta, alta. Muy bien, chicos. O sea, independientemente que lo hayan calculado ya probablemente, la idea acá es ir reconociendo. Si me dice que tiene una distribución normal con una media de 5, es que muchos valores van a estar alrededor de 5. ¿Qué mucho? ¿Qué tan mucho y qué tan pocos? Dependiendo del desvío estándar. Cuanto menos desvío estándar tengamos, más valores vamos a tener cerca de 5. Vamos a tener más valores cerca de 5. Y cuando el desvío estándar sea más grande, se va a ir aplanando la distribución, esa campana, y ya vamos a tener valores para los dos lados de 5, o sea, se van a ir mucho para más cerca de 9 y mucho más para más cerca de 1, o sea, van a aumentar la frecuencia de esos lados. A ver, díganme esta pregunta, que no está acá, porque esto ya supongo que van a poder hacer. En una normal estándar, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor menor que 0? A ver quién quiere contestar. Contestan, Roxana, no veo. No, no están contestando, Laura. No está, en una normal estándar, no una normal cualquiera. La estándar tiene un valor central y un desvío estándar. Normal estándar. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor menor que 0? No, Juan Ignacio. Matías, la probabilidad expresa con porcentaje o si no, como 0,5. Ahí sí me gustó más, como puso Juan Ignacio, que puso 50%. ¿Estamos? Ahí está. La normal estándar tiene valor central 0. La normal estándar tiene media 0, desvío estándar 1. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor menor que 0? Y justo el 0 está en la mitad. Entonces el 50% de los valores va a ser menor que 0. Ese es el razonamiento que yo quiero que vayan pensando con la normal sobre todo y después con el resto de las distribuciones. ¿Estamos? Eso van a ir. Obviamente, sé que cuesta. Cuando yo di este tema y cuando di lo siguiente, les suelo contar a los alumnos que yo dije, nunca me voy a dedicar a esto, por suerte. Yo me voy a dedicar a otra cosa, voy a dedicarme más para el lado de la informática y la computación, y no para la estadística porque no entendía nada de esto. Y la verdad que me costó ver cómo pasar de una función de un gráfico, por ejemplo, un histograma, y asociarle eso con una función de distribución. Y por eso yo les quiero a ustedes decir, no es fácil porque hay mucha teoría matemática por detrás de esto, pero tampoco es algo tan difícil o algo que yo tenga que sentir un rechazo de esta materia, porque generalmente no es una materia muy querida, la estadística. Y entonces eso es lo que yo quiero que vean o que razonemos o que pensemos. En no las dificultades que nos puede presentar una función o en quedarme
tan en el aire cuando digo de dónde voy a sacar los valores de los parámetros. Es un poco de buscar antecedentes, buscar bibliografía, ver en qué se puede aplicar. A lo mejor el tiempo a nosotros en este cuatrimestre o el trabajo que tenemos cada uno no nos deja darle más ejemplos, y la verdad que eso ya va a depender de ustedes, de que vayan leyendo, de que lean un poco más los libros, y queríamos sumarle lo de R para que también vayan haciendo cosas que en el futuro les va a servir, y que estoy segura que R les va a gustar. No creo que no les guste después cuando logren entender más o menos para qué nos sirve y verle la utilidad. A R le va a terminar gustando. Así que bueno, eso pueden ver, ahí le enseña cómo mirar las probabilidades, el R. El ejercicio 7, a ver, voy a leer bien. Se supone que la estancia de los enfermos en un hospital sigue una distribución normal. Acá le da un dato, la media 8 y la desviación estándar o típica es 3. Calcular estas probabilidades. Ya le dice que es normal, entonces no tienen que utilizar otra función de distribución. A veces, para usar la T de Student, por ejemplo, cuando tenemos pocos datos y quieren conocer, porque la T de Student es como usarla normal, pero para muestras chicas. Sin embargo, la T es parecida a la normal estándar. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es estandarizar la variable cuando tenemos pocos datos y utilizar la tabla de T para el cálculo de probabilidades. Pero bueno, no lo tienen hecho acá como ejercicio, a lo mejor valga la pena después tener algún ejercicio con la T de Student, porque eso suelen usar ustedes. No sé qué pregunta, porque yo creo que están en condiciones de resolver y hacerlo solo. Tampoco esta clase es para resolverle todo el práctico, es simplemente para darle ayuda para que lo puedan hacer solo. Y no hubieron más preguntas, Laura. Bien. Bien, entonces creo que pueden hacer solos, no es tan complicado, y bueno, veré yo si podemos hacer algún ejercicio más de la T-Student, que yo ahora estoy pensando que es importante algo más de eso. A lo mejor para el próximo ejercicio sigamos viendo un poco de la T y hagamos una introducción al siguiente tema, que es intervalo de confianza. Voy a mirar así ya tengo el material para mandarle el lunes. Laura, ¿sabe qué? Preguntaron hasta qué hora tienen mañana para entregar el práctico. Hasta última hora, chicos, hasta última hora. El lunes recién voy a bajar todo y ahí comenzaré a mirar. Así que trabajen tranquilo mañana. ¿Está? ¿Sabe qué? También preguntan si es que se dice después van a resolver el 2 y pasar porque no entendí, dice. Bueno, sí. El 2 le descontamos porque a lo mejor aporté más a la confusión que a la claridad, así que le descuento ese. Sí, bueno, sabes que Laura, yo miré en lo anterior y yo sí me equivoqué ahí en el de, para ver las distribuciones, Sí, sí, está bien. Era 4, digamos, pero bueno, yo escribí mal y después como que arrastré el error, digamos. Podemos poner ahora en el chat que ejercicio tal en lugar de sigma era, o en vez de sigma 16 le pones sigma 4, o bien que la variancia, cualquiera de las dos correcciones le puedo hacer. Okay. O que la variancia 16 o que el sigma es 4. Y eso para que sepan todos. Que creo que preguntó una de las chicas ahí. Sí, preguntaron, yo la aclaré. Bien. Sí, está bien. Y bueno, a veces le mandamos a todos y listo.
Sigma 4, variancia 16 para el punto 6. Muy bien, sí. ¿Listo, chicos? Vamos a seguir viendo algo más para el próximo práctico. E intervalo de confianza. Listo. Nos despedimos. Ya me quedó oscura acá, ni me di cuenta, como estoy hablando con ustedes. Chao, chao. Voy a prender la luz yo, Roxana. Ah, bueno.